El ruido en el aeropuerto internacional John F. Kennedy era como una colmena alterada. Emily Hayes estaba de pie junto a la pared de cristal de la terminal, observando cómo su mejor amiga Ashley desaparecía lentamente en la fila de embarque. El vuelo a Miami llevaba media hora de retraso, pero Ashley había insistido en que Emily no la esperara. «Vete a casa con Noah», le dijo mientras la abrazaba, asegurándole que se verían en una semana. Emily no tenía prisa por irse. Desde hacía varios meses, su casa ya no se sentía como un hogar. Ethan siempre llegaba tarde del bufete, alegando que tenía casos urgentes que terminar, y cuando estaba en casa, su mente parecía estar en otra parte. Siempre estaba abstraído, y ni siquiera la noticia de su embarazo había despertado la alegría que ella esperaba. Quizás solo esté estresado por el trabajo, pensó mientras acariciaba su vientre, aún apenas perceptible. A su edad, siendo médica de familia, estaba acostumbrada a analizar síntomas, pero cuando se trataba de su relación con su marido, su intuición profesional parecía desvanecerse. Decidió comprar una botella de agua antes de volver a casa, así que se dirigió a una cafetería en la zona de espera, y allí su mundo se vino abajo. En un rincón, casi oculto tras una columna, estaba sentado Ethan. Su marido, que la noche anterior le había dicho que al día siguiente viajaba por negocios a Chicago, estaba abrazando a una joven rubia con un llamativo traje rosa. La mujer se aferraba a él como dos adolescentes enamorados, no como simples compañeros de trabajo. Emily sintió que el suelo se hundía bajo sus pies, su pulso se aceleró, la boca se le secó. Retrocedió rápidamente tras la columna más cercana, esperando no haber sido vista. Ethan le decía algo a la mujer mientras le acariciaba la mano. Ella reía inclinando ligeramente la cabeza. Era Pamela. Emily reconoció de pronto a la asistente legal del despacho de su marido, la misma mujer de 25 años que Ethan mencionaba a menudo en sus conversaciones. Pamela tuvo una gran idea para agilizar el flujo de documentos. Pamela es brillante. Pamela se queda hasta tarde trabajando horas extra. Ahora quedaba claro qué era lo que agilizaron después del trabajo. Emily sintió una oleada de náuseas, no por el embarazo, sino por el peso aplastante de la traición. 5 años de matrimonio, un hijo y otro en camino, de 12 semanas. ¿Todo eso significaba tan poco para Ethan? Quiso acercarse, montar una escena, exigir explicaciones, pero algo la detuvo. Tal vez su instinto de supervivencia o su disciplina profesional de reunir toda la información antes de actuar. Se movió lentamente, ocultándose tras otros pasajeros, lo bastante cerca para oír la conversación. Pronto todo quedará resuelto, decía Ethan mientras acariciaba la mejilla de Pamela. En el juicio lo conseguiremos todo hasta el último centavo. ¿Y si sospecha algo?, preguntó Pamela con preocupación. Emily es demasiado confiada. Es médica, no abogada. No entiende las complejidades del derecho sucesorio, respondió él con una sonrisa despectiva. Además, ahora está embarazada. Emocionalmente inestable. Incluso si entendiera algo, ¿quién la creería? Emily apretó los dientes. Emocionalmente inestable. Le mostraría lo que era la inestabilidad. ¿Y si ve los documentos?, insistió Pamela. Los documentos, las pruebas, el testamento. Todo está en mi carpeta roja, y esa carpeta está en mi despacho. Ella no tiene acceso, dijo Ethan con seguridad. Después de la audiencia seremos millonarios. ¿Y tu esposa, tu hijo? Nos divorciaremos. Le dejaré lo suficiente para que no pase hambre. Me quedaré con el niño. Un niño necesita a su padre. Y el que viene en camino. Ethan se encogió de hombros. Ya veremos. Quizá ni siquiera llegue a término con todo este estrés. Emily sintió la sangre subirle al rostro. Ese hombre, el padre de sus hijos, planeaba destruir su vida con total calma, no solo abandonarla, sino robarla y arrebatarle a su hijo. Están llamando al embarque del vuelo a Miami, dijo Pamela poniéndose de pie. Miami, no Chicago. Otra mentira más. Ethan la besó en los labios, un beso largo y apasionado. Hacía más de un año que Emily no recibía un beso así. En una semana seremos libres y ricos, susurró él. Se levantaron y caminaron hacia la puerta de embarque. Emily los observó sintiendo que algo en su interior se rompía. No era el corazón, ese ya estaba entumecido. Lo que se rompió fueron sus ilusiones, la confianza,
la fe en la familia. Pero cuando el dolor inicial disminuyó, fue reemplazado por algo distinto, una rabia fría y calculadora. Ethan había subestimado a su esposa. Sí, era médica y no abogada, pero era inteligente, observadora y tenía una memoria excelente, y sobre todo tenía algo que Ethan había perdido, conciencia y principios. La carpeta roja en el despacho, repitió mentalmente. Tenía una segunda llave en casa. Ethan se la había dado para emergencias. Parecía que la emergencia había llegado. Por primera vez en media hora, Emily esbozó una leve sonrisa. Ethan quería jugar. Perfecto. Pero había olvidado que en cualquier juego solo puede haber un ganador, y Emily Hayes no pensaba perder. Sacó el teléfono y llamó a la señora Davis, la cuidadora de su hijo. Señora Davis, soy Emily, ¿podría quedarse con Noah esta noche? Ha surgido algo urgente que debo atender. Sí, un asunto muy urgente. Era hora de descubrir qué contenía aquella carpeta roja. Cuando llegó a casa, Noah, de 4 años, la recibió en la puerta con un dibujo de mamá y papá de la mano junto a una pequeña figura. Mamá, mira, somos nosotros, la familia, dijo orgulloso. Emily se arrodilló y lo abrazó. ¿Cómo le explicaría que ya no había familia, que su padre había elegido a otra mujer y estaba dispuesto a quitárselo todo? Es precioso, cariño, dijo besándole la cabeza. ¿Dónde está papá? Dijo que me traería un juguete de su viaje de trabajo. A Miami, pensó amargamente. ¿Qué le traería? ¿Un anillo, una pulsera, o quizá ya le había regalado un billete hacia una nueva vida? La señora Davis, la anciana cuidadora que había ayudado a criar a Noah desde que nació, la miró con atención. Cariño, estás muy pálida, ¿ocurre algo? No es nada, solo estoy cansada, mintió Emily. Necesito ir al despacho de Ethan. Es urgente. ¿Puede quedarse con Noah hasta mañana? Claro. ¿Pero qué es tan urgente que no puede esperar a que vuelva? De verdad no puede. Le dio de cenar a su hijo, lo acostó y le leyó un cuento sobre un mago bueno que derrotaba a brujas malvadas. Noah se durmió sonriendo. Ojalá todo fuera tan sencillo como en los cuentos, pensó. A las 10 de la noche, Emily condujo hacia Park Avenue, donde estaba el bufete. Ethan era socio principal desde hacía 3 años, un puesto con alto salario, prestigio y respeto, todo lo que, según ella creía, había dado a su familia una vida cómoda. El despacho ocupaba 2 plantas de un rascacielos moderno. La oficina de Ethan estaba en la segunda planta, en una esquina del edificio, grandes ventanales, muebles de caoba, sillones de cuero, todo sólido, todo inspirando confianza. Aparcó en una calle lateral. La zona estaba casi vacía. Sacó la pequeña llave plateada con un llavero en forma de balanza de la justicia que ella misma le había regalado en su primer aniversario. La justicia por encima de todo, había dicho él entonces. Qué ironía cruel. La puerta se abrió con facilidad. Subió en silencio por la escalera de mármol hasta la segunda planta. El despacho olía a cuero y colonia cara. Sobre el escritorio, montones ordenados de documentos. En una esquina una caja fuerte y en la pared estanterías llenas de archivadores sin ninguna carpeta roja visible. Encendió la lámpara y comenzó su búsqueda. Revisó los cajones, papeles comunes, bolígrafos, sellos. En el cajón inferior encontró una memoria USB etiquetada como personal y la guardó. Luego fue al archivador, todo ordenado alfabéticamente, testamentos, escrituras, casos de herencias, pero ninguna carpeta roja. Miró detrás del cuadro moderno, en la caja fuerte, bajo la alfombra, hasta que su vista se detuvo en un pequeño armario en una esquina cerrado con un candado común. Extraño, pensó. Probó varias llaves del llavero de Ethan, la tercera encajó. Dentro había varias carpetas rojas perfectamente alineadas. Su corazón latía con fuerza. La primera estaba marcada como Andrade M., la segunda Castro P.N., ambas contenían testamentos que dejaban propiedades y grandes sumas de dinero a favor de Ethan Hayes. La tercera, Jennings C.S., ese apellido le resultaba familiar. Era el de su tía abuela Catherine, fallecida hacía 6 meses, sin hijos, que había planeado dejar su herencia a su única sobrina nieta. Al abrir la carpeta, Emily vio un testamento en el que todas las propiedades de Catherine, su apartamento en el Upper East Side valorado en $800,000, una casa en Berkshire y sus ahorros bancarios pasaban a Ethan Hayes como amigo cercano de la familia. «Bastardo», susurró.
Ella misma había visto el testamento original de su tía, donde estaba claramente escrito que todos sus bienes se legaban a Emily Hayes, con firma, fecha y sello notarial. Ahora tenía delante un documento falso, muy bien hecho. Fotografió cada página y revisó las demás carpetas. Eran 7 en total, 7 testamentos falsificados por un valor superior a $7 millones. El fraude había comenzado hacía 3 años, justo cuando Ethan fue ascendido. Además encontró un segundo teléfono móvil de Ethan, que desbloqueó con la fecha de nacimiento de su hijo. Allí leyó mensajes entre Ethan y Pamela donde hablaban de engañar a ancianos, de una mansión en Greenwich, de comprar una villa en Italia, de cerrar el último caso, la herencia de su propia esposa, tras lo cual desaparecerían, divorcio, quedarse con el niño e irse a Italia. Emily sintió rabia y asco. No solo la engañaban, también robaban a ancianos indefensos. Fotografió todos los mensajes y abrió el portátil de Ethan, con la misma contraseña, la fecha de nacimiento de su hijo. Encontró esquemas del fraude, listas de víctimas, planes de blanqueo de dinero. Copió todo en la memoria USB. En una de las carpetas rojas halló una petición para retirarle la patria potestad sobre Noah alegando inestabilidad mental e incapacidad para cuidar del menor. El documento estaba fechado para el día siguiente. Primero la herencia falsa, luego quitarle al niño alegando que no estaba mentalmente apta tras perder el dinero. Pamela ocuparía su lugar. Eso no iba a suceder. Volvió a guardar todo y cerró el armario. Tenía pruebas. Conocía el plan enemigo. Era hora del contraataque. Salió bajo una llovizna ligera. A la mañana siguiente comenzaría la batalla real. Ethan esperaba una victoria fácil en los tribunales contra su confiada esposa. En cambio recibiría una lección inolvidable. Acarició su vientre prometiendo proteger a sus hijos. Al día siguiente llevó a Noah a la guardería y avisó que solo ella o la señora Davis podían recogerlo. Luego pidió una excedencia en la clínica y desde casa buscó abogados especializados en derecho de familia y penal. Llamó a Roth y Asociados. Constantine Roth, un hombre de unos 40 años, tras escuchar el resumen aceptó verla en 2 horas. Si todo es cierto, es un caso muy grave. También llamó a un investigador privado, Andrew Castle, solicitando información sobre Ethan Hayes y Pamela Serrano, especialmente su situación financiera y posibles cómplices. La tarifa estándar era de $5.000 por cada dossier completo y tardarían 3 días. Aceptó pagando urgencia. Luego comenzó a contactar a las familias afectadas, como Max Morales, nieto de Antonia Morales, explicándole que su abuela había sido víctima de fraude y que tenía pruebas. Las llamadas se repitieron con otros familiares. El daño total superaba los $20 millones. A la 1 de la tarde se reunió con el señor Roth, quien confirmó la magnitud del fraude, apropiación indebida, falsificación de documento público, abuso de poder, al menos 10 años de prisión. Le aconsejó denunciar ante la policía de Nueva York, organizar una demanda colectiva y solicitar el divorcio con custodia total. Emitirían orden de arresto internacional si intentaba huir. Emily salió aliviada. El plan estaba en marcha. En el banco comprobó que Ethan había retirado grandes sumas, preparándose para escapar, pero su cuenta personal tenía ahorros suficientes. En casa analizó los primeros datos del detective sobre Pamela Serrano, casada con Víctor Serrano, ingeniero de construcción, vivían en un pequeño apartamento en Queens, con deudas e ingresos modestos. Víctor no tenía ni idea de las actividades de su esposa. Otro cónyuge engañado, pensó Emily. ¿Cómo reaccionaría al enterarse de la infidelidad y de las actividades criminales de Pamela? Buscó el perfil de Víctor Serrano en redes sociales. Un hombre normal, de 30 años, fotos en el trabajo, fotos familiares con Pamela. En las más recientes, de hacía un mes, parecían una pareja feliz. Pamela abrazaba a su marido, sonriendo a la cámara, y un mes después estaba planeando huir con su amante. Emily le envió un mensaje privado a Víctor. Buenas tardes. Soy Emily Hayes. Necesito hablar con usted sobre su esposa, Pamela. Es un asunto que afecta a su familia. ¿Podríamos vernos esta noche? La respuesta llegó en media hora. ¿Qué ha pasado? Pamela está en un viaje de trabajo. No vuelve hasta dentro de una semana. Precisamente de eso tenemos que hablar. Parece que no todo es como usted cree. Víctor aceptó reunirse en una cafetería cerca de su casa a las 7 de la tarde.
Emily recogió a Noah de la guardería, le dio de cenar y lo dejó con la señora Davis. El niño preguntó cuándo volvería papá y Emily respondió de forma vaga: pronto. La cafetería era un lugar pequeño y acogedor, con manteles de cuadros y olor a bollería recién hecha. Víctor Serrano ya estaba sentado en una mesa del rincón, mirando el reloj con nerviosismo. Era de estatura media, con un rostro amable y unos ojos preocupados. Emily Hayes se levantó al verla. Sí, soy yo. Gracias por aceptar verme. Pidieron café y Emily fue directa al punto. Víctor, lo que voy a decirle puede ser un shock, pero usted tiene derecho a saber la verdad. ¿Le ha pasado algo a Pamela? En cierto modo, sí. Su esposa le está siendo infiel con mi marido y, juntos, están implicados en un fraude a gran escala. A Víctor se le fue el color de la cara. Eso es imposible. Pamela no sería capaz. Sí lo es. Emily sacó las impresiones de los mensajes entre Ethan y Pamela y las fotos que había tomado en el aeropuerto el día anterior. Víctor leyó en silencio. El párpado izquierdo le temblaba. ¿Desde cuándo?, preguntó con voz débil. Según los mensajes, desde hace un año, quizá más. ¿Y el fraude? Están robando herencias a personas mayores. Pamela ayuda a Ethan a falsificar testamentos. En 3 años han robado más de $20 millones. Víctor apartó los papeles y se frotó la cara con las manos. Dios mío, yo pensaba que estábamos bien. Me decía que se quedaba haciendo horas extra por nuestro futuro. Estábamos planeando comprar un apartamento más grande, irnos de vacaciones. Víctor, estaban planeando desaparecer. Solo les quedaba un último trabajo: robar mi herencia. Luego pensaban renunciar y mudarse a Italia. Y yo, nuestro matrimonio. Pamela iba a pedir el divorcio. En los mensajes se refiere a usted como una carga de la que tenía que deshacerse. Víctor apretó los puños. En sus ojos amables apareció rabia y dolor. 3 años de matrimonio. Yo estaba loco por ella. Trabajé en 2 empleos para mantenernos, y ella. No pudo terminar la frase. Víctor, entiendo lo doloroso que es. Para usted y para mí. Pero tenemos la oportunidad de hacer justicia. ¿Qué me sugiere? Unir fuerzas. Ya hablé con un abogado. Contacté a las familias víctimas. Mañana presentaré una denuncia ante la policía de Nueva York. Usted puede ser testigo de la infidelidad y de la participación de Pamela en el fraude. ¿Y qué pasará entonces? Ethan se enfrenta a un mínimo de 10 años de prisión. Pamela perderá su trabajo, su reputación y posiblemente también irá a la cárcel. Todo el dinero robado volverá a sus verdaderos herederos, y nosotros podremos anular nuestros matrimonios en condiciones favorables. Víctor guardó silencio un largo rato, sopesándolo. Sabe, dijo por fin, yo me considero una buena persona. No deseo mal a nadie, ni siquiera a mis enemigos. Pero lo que hizo Pamela es una traición, no solo a mí, sino a todos esos ancianos a los que robaron. Entonces, ¿acepta ayudar? Sí, acepto. Hablaron otra hora afinando el plan. Víctor, además de decente, era práctico. Acordó vigilar a Pamela cuando regresara, grabar sus conversaciones y reunir más pruebas. Por cierto, dijo antes de irse, tengo copias de todos los documentos de Pamela: pasaporte, antecedentes, declaraciones de impuestos. Cuando pedimos el préstamo del apartamento, el banco lo pidió todo. Puede que sirva. Seguro que sí. Gracias, Víctor. Gracias a usted. Si no fuera por usted, yo seguiría viviendo una mentira, sin enterarme de nada, y Pamela, junto con su marido, seguirían robando. Intercambiaron números y quedaron en mantenerse en contacto. Emily tenía un aliado más contra los traidores. Al llegar a casa la esperaba una sorpresa. El detective Castle le envió un informe detallado sobre la situación financiera de Ethan y Pamela. Descubrió que en 3 años habían comprado varias propiedades a nombre de testaferros: un apartamento en Marvá, una casa en las montañas, un terreno en una urbanización a las afueras, todo pagado con dinero robado. Además, encontró cuentas en paraísos fiscales en Chipre y Suiza. El total de ahorros superaba los $7 millones. Ethan y Pamela se preparaban para una vida de lujo en el extranjero, pero no la tendrían, se prometió Emily. Se acostó tarde,
pero durmió profundamente. Mañana empezaría el día más importante. Ethan y Pamela regresarían de su viaje de negocios y descubrirían que sus planes se habían derrumbado, y que Emily Hayes, de víctima, se había convertido en cazadora. Al día siguiente, Emily se despertó con la sensación de que hoy su vida cambiaría por completo. Afuera brillaba el sol, buena señal. Desayunó con Noah, lo llevó a la guardería y fue a la comisaría central de la policía de Nueva York. El inspector Williams, de servicio, escuchó su historia con atención. Cuando Emily puso la carpeta de pruebas sobre la mesa, sus ojos se abrieron de par en par. Robo mayor, murmuró al revisar los documentos. Esto da para una organización entera. Vuelven del extranjero pronto. Si no actuamos, podrían escapar. Entendido. Pasaré el caso a la detective Vargas. Gritó por el pasillo y entró María, una mujer de unos 40 y tantos, traje formal, mirada de quien no se anda con juegos. ¿Qué tenemos?, preguntó sentándose. Williams le resumió. Vargas tomó los documentos y empezó a estudiarlos con interés profesional. Buen trabajo, dijo tras 10 minutos. Emily, ¿de dónde sacó material tan detallado? Descubrí por accidente los planes de mi marido y decidí investigar por mi cuenta. Entrar en la oficina de otra persona es un delito. Usé la llave que mi marido me dio personalmente y no me llevé documentos. Solo los fotografié. Vargas asintió. Técnicamente tiene razón. Además, el beneficio público de su acción es evidente. Abriremos el caso y ordenaremos el arresto. En cuanto su marido pise el país, lo detendremos. Hay base suficiente. Emily firmó la denuncia y dio una declaración detallada. El proceso duró 3 horas. Al salir, sintió que la ley estaba de su lado. La siguiente parada fue el despacho del señor Roth. Constantine ya tenía listos los documentos para presentar en el juzgado: demanda de divorcio, solicitud de custodia total, reparto de bienes, y una compensación por daños morales de $500.000. No es demasiado. No. Con la infidelidad, el intento de quitarle su herencia y arrebatarle a su hijo, incluso es poco, pero los tribunales son conservadores. Rara vez conceden cifras tan altas, así que al menos dejamos una base. Hablaron de la estrategia. Roth se mostraba optimista. Con esas pruebas, el resultado estaba prácticamente asegurado. A las 3 de la tarde, Emily se reunió con representantes de las familias víctimas. Max Morales llegó con su madre, una mujer mayor que apenas podía contener las lágrimas. Mi suegra quería dejarle la casa a su nieto, dijo. Trabajó toda su vida ahorrando cada centavo, y ese canalla lo robó todo. La hija de Vladimir Castro, Soledad, estaba más decidida. Quiero que ese abogado se pudra en la cárcel. Mi padre me dejó un apartamento y ahorros para la educación de mis hijos. Por culpa de Hayes, quizá mis hijos no puedan terminar sus estudios. En total se reunieron 7 familias. El daño ascendía a casi $20 millones. Roth explicó el proceso de la demanda colectiva y les aseguró que recuperarían los bienes. Cuando arresten a Hayes, congelaremos sus activos: apartamentos, casas de campo, cuentas bancarias, coches, todo irá a pagar compensaciones. Por la noche, Emily recibió un mensaje de Víctor. Pamela me dijo que vuelve mañana por la mañana. Estoy listo para la conversación. Suerte, respondió Emily. Recuerda grabarlo todo. A las 10 de la noche, el detective Castle llamó. Emily, tengo noticias. Su marido y su amante aterrizaron en el JFK hace 1 hora. Van en taxi ahora mismo. Gracias. Entonces, lo más intenso empezaría mañana. Emily se acostó temprano, pero le costó dormir. Mañana Ethan descubriría que su plan había fracasado. ¿Cómo reaccionaría? Intentaría huir, fingir ignorancia o rendirse. A las 6:30 de la mañana, una llamada la despertó. Era el número de Ethan. Hola, contestó con calma. Emily, soy yo. Ya he aterrizado. La voz de su marido sonaba normal, sin culpa ni preocupación. ¿Qué tal el viaje? ¿Te gustó Chicago? Sí, todo bien. Oye, hoy tengo que ir al juzgado por el caso de la herencia de tu tía. ¿Te acuerdas de que te lo dije? Sí, me acuerdo. ¿Y qué va a pasar?
Solo son formalidades. El testamento está en regla, pero hay un pequeño detalle que corregir. No habrá problemas. Emily sonrió para sí. Hasta ahora seguía mintiendo. Ethan, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo está Pamela? Ella también tuvo un viaje de trabajo. El silencio fue demasiado largo para una pregunta tan simple. ¿Pamela? Ah, sí, está bien. ¿Por qué? Por nada. La mencionas mucho últimamente. Es una buena empleada, nada más. Bueno, tengo que prepararme. Nos vemos esta noche. Claro, cariño. Emily colgó sonriendo. Ethan aún no sabía que su audiencia de hoy se convertiría en un desastre monumental. La detective Vargas le había prometido que lo arrestarían en cuanto llegara al juzgado. A las 8 de la mañana dejó a Noah en la guardería y se dirigió al tribunal. Quería ver con sus propios ojos cómo se derrumbaba el mundo del hombre que había planeado destruirla. El edificio del juzgado la recibió con su ajetreo habitual, abogados, demandantes, acusados, testigos, todos corriendo de un lado a otro. Emily localizó la sala donde se vería el caso de la herencia de Catherine Jennings. A las 9:30 llegó Ethan, con su mejor traje, un maletín de documentos, confiado y sereno. A su lado caminaba Pamela, con un vestido negro discreto. Su actitud era profesional, pero Emily vio cómo Ethan le rozaba la mano a escondidas. «Conseguiremos el último millón y seremos libres», le oyó decir. «Sí, libres del dinero, del trabajo, de la reputación», pensó Emily. A las 10 de la mañana, la vista no comenzó. La jueza, Elena Macarena, ya estaba informada de que en la sala habría un criminal a punto de huir del país y que debía ser arrestado de inmediato. Ethan y Pamela estaban dentro. Emily también entró, acompañada por el señor Roth. Ethan vio a su esposa y palideció. «Emily, ¿qué haces aquí?» «Defender mis derechos, cariño. El derecho a la herencia de la tía Catherine que pensabas robar». «¿De qué estás hablando? ¿Qué pruebas?» «Pruebas de que falsificaste el testamento y de tu fraude sistemático». «Eso es absurdo», Ethan se levantó. «Soy un abogado con reputación impecable». «Impecable, hasta ayer», respondió Emily con calma. En ese momento, entraron dos personas de paisano. La detective Vargas y un agente. Ethan los vio y retrocedió. «Ethan Hayes», dijo Vargas. «Queda detenido por los delitos de robo mayor y falsificación de documento público. Tiene derecho a guardar silencio». «¿Qué? Se están equivocando». Pamela se levantó, pero el segundo agente ya se acercaba a ella. «Pamela Serrano, queda detenida como cómplice». «Yo no hice nada», gritó ella. «Fue idea suya». «Eso lo hablará en comisaría», respondió el agente, indiferente. Le pusieron las esposas a Ethan. Él miró a Emily con shock e incomprensión. «Emily, ¿qué está pasando? Esto es un error, ¿verdad?» «No hay ningún error, Ethan. Querías robarme y quitarme a mi hijo, pero calculaste mal. Resulta que no soy la esposa tonta y crédula que creías. Pero somos una familia». «La familia terminó cuando decidiste engañarme con Pamela, y sobre todo cuando empezaste a robar a ancianos indefensos». Se llevaron a Ethan y a Pamela fuera de la sala. Pamela lloraba. Ethan caminaba en silencio, con la cabeza gacha. La jueza aplazó la vista hasta que se aclararan las circunstancias. «Enhorabuena», dijo Roth estrechándole la mano. «El primer golpe fue directo». «Gracias, pero esto solo es el comienzo. Queda mucho trabajo». Al salir del juzgado, Emily sintió una paz extraña. La venganza se sirve fría, y hoy Ethan había probado el primer bocado. El arresto de Ethan y Pamela solo fue el inicio de una cascada de revelaciones. Emily volvió a casa con el ánimo alto, aunque sabía que lo más duro aún estaba por llegar. Al mediodía, Víctor llamó. Su voz sonaba cansada y confusa. «Emily, Pamela no ha vuelto a casa. Estoy preocupado». «Víctor, siéntese. Lo que voy a decirle le va a doler». Le contó lo ocurrido en el juzgado. Víctor escuchó en silencio, suspirando de vez en cuando. «Así que, ¿la arrestaron?» «Sí. Está en un centro de detención ahora mismo, junto a mi casi exmarido». «¿Exmarido?»,
Presenté el divorcio esta mañana. Después de lo que hizo, no hay futuro. ¿Y qué pasará con Pamela? Depende de muchas cosas. Si coopera con la investigación y testifica contra Ethan, quizá le caiga una condena suspendida. Si se mantiene firme, se enfrenta a varios años como cómplice de un fraude de esta magnitud, de 3 a 7 años de prisión. Víctor se quedó callado un largo rato. «Sabe», dijo al fin, «pensé que sentiría pena por ella, pero no. No solo me engañó a mí, engañó a toda la gente a la que robaron. Que la ley se encargue». «Víctor, la detective querrá hablar con usted. Su testimonio es importante». «Por supuesto, estoy dispuesto a ayudar». Por la tarde, Emily recogió a Noah. El niño preguntó dónde estaba papá, y ella respondió con honestidad: «Papá hizo algo malo. Ahora tiene que responder por ello. Y volverá. No pronto. Quizá nunca vuelva. Ahora solo estaremos tú y yo. Tú, yo, y todo va a estar bien». Noah asintió como un pequeño filósofo de 4 años. «Mami, tú no me vas a dejar, ¿verdad?» «Nunca, amor. Mami nunca te va a dejar». Al día siguiente comenzó el trabajo de verdad. La detective Vargas citó a Emily para una declaración detallada que duró 4 horas. Al final, Vargas dijo: «Emily, gracias a usted hemos destapado un esquema enorme. Resulta que hay más víctimas de las que pensábamos». «¿Cuántas por ahora?» 12 familias. El daño total supera los 35 millones de dólares. Emily se quedó atónita. El crimen de su marido era aún mayor de lo que imaginaba. Y los cómplices, aparte de Pamela Serrano, hemos identificado a 2 más: el tasador inmobiliario Andrew Cabrera y la agente inmobiliaria Tatiana Navarro. Ayudaban a gestionar las operaciones con las propiedades robadas. También los arrestarán. Ya los arrestamos anoche. Tras el interrogatorio, Emily fue directa a ver a su abogado. Roth la recibió con buenas noticias. El juzgado había admitido a trámite la demanda de divorcio y, dadas las circunstancias, el proceso sería rápido, y la custodia también. Ethan perdería sus derechos parentales por el arresto y el proceso penal. Noah se quedaría con ella. Y en cuanto a las propiedades, todos los activos de Ethan estaban congelados. Apartamentos, casas de campo, cuentas bancarias, coches, todo iría a pagar compensaciones a las víctimas. Ella recibiría la mitad de los bienes gananciales no vinculados al delito, el apartamento donde vivían, y además una compensación económica por su parte en otras propiedades. En cuanto a la herencia de su tía, el testamento falso había sido declarado nulo y ella recibiría todo lo que era suyo: el apartamento del Upper East Side, la casa en las montañas, los depósitos bancarios. Emily calculó mentalmente y comprendió que, con la herencia, sería una mujer con suficiente para vivir cómodamente. Por cierto, con el estrés de los últimos días, casi había olvidado el embarazo, y de pronto sintió un pinchazo en la parte baja del abdomen. «Constantine, disculpe, tengo que irme. No me siento bien». «Claro, cuídese». De camino a casa el dolor se intensificó. Se detuvo en una farmacia, pero de repente se mareó y todo se volvió negro. Emily despertó en un hospital, rodeada de médicos y enfermeras, y allí supo que había perdido al bebé. El embarazo se había interrumpido. Emily lloró. Cuando se calmó, llamó a la cuidadora y le pidió que recogiera a Noah de la guardería y lo llevara a su casa, explicándole lo ocurrido. Pasó 3 días en el hospital. Al volver a casa, decidió que tenía que seguir adelante. Tenía a Noah, que necesitaba una madre feliz, sana y cariñosa. 1 hora después, la cuidadora llevó a su hijo. Emily lo abrazó y decidió no decirle todavía que su hermanito ya no estaba en la barriga de mamá. Por la noche, el detective Castle llamó. «Emily, tengo noticias sobre los manejos financieros de su marido». «Le escucho». «Hemos encontrado 3 cuentas más en paraísos fiscales. El total de dinero robado supera los 45 millones de dólares. Ethan preparó su fuga a conciencia. ¿Se puede recuperar ese dinero? Estamos en contacto con agencias internacionales. El proceso es complejo, pero hay una posibilidad». Al día siguiente, Emily recibió una llamada inesperada. Era Pamela Serrano, desde el centro de detención. «Emily, soy Pamela. Me han dado una llamada».
Te escucho. Quiero contarlo todo. Testificar contra Ethan, pero tengo una condición. ¿Cuál? Quiero verte. Hay cosas que necesitas saber. ¿Sobre qué? Sobre lo que Ethan planeaba hacerte a ti y a tu hijo. Es mucho peor de lo que crees. Emily aceptó verla. La curiosidad pudo más que su rechazo. El centro de detención era un edificio lúgubre en un polígono industrial. La sala de visitas tenía paredes desnudas, una mesa, 2 sillas y barrotes en la ventana. Pamela tenía un aspecto terrible. El pelo revuelto, la ropa arrugada, los ojos rojos de tanto llorar. No quedaba rastro de aquella joven segura de sí misma. Gracias por venir, dijo con voz débil. Te escucho, Pamela. Quiero que sepas que yo nunca quise hacerte daño. Ethan me dijo que ustedes ya no se querían desde hacía mucho, que el divorcio era inevitable, y yo le creí. Estaba enamorada, ciega y estúpida. Me prometió que se casaría conmigo, que compraríamos una casa en Italia. Hijos. Estoy embarazada, Emily, del hijo de Ethan. Me enteré la semana pasada. Emily sintió un pinchazo en el corazón. Él iba a tener un hijo con su amante mientras el suyo no había sobrevivido. ¿Por qué crees que es de Ethan? Mi marido y yo éramos cuidadosos, porque yo iba a dejarlo por el tuyo. ¿Y qué más querías decirme sobre los planes de Ethan? Él no solo planeaba divorciarse de ti. Planeaba, Pamela dudó. ¿Qué planeaba? Matarte después de que dieras a luz, para que pareciera un accidente o depresión posparto. Emily sintió que la sangre se le helaba. ¿Estás bromeando? No. Tiene contactos en el mundo criminal, gente que sabe eliminar obstáculos. Ethan decía que así era más sencillo, sin dividir bienes en un divorcio. Y tú te quedaste callada. Pensé que no hablaba en serio, que eran solo palabras. ¿Y cuándo te diste cuenta de que iba en serio? Cuando me enseñó fotos de esas personas y me explicó cómo trabajaban. Entonces me asusté, pero ya era tarde. Yo ya era su cómplice. Emily estaba en shock. Así que no solo planeaba robarle, también matarla. Y ella se había salvado por milagro al descubrirlo en el aeropuerto. Pamela, ¿tienes pruebas? Mensajes con esa gente. Ethan creyó que los había borrado todos, pero yo hice capturas. Las guardé en una memoria USB. ¿Dónde está? En mi casa, en una caja sobre mi tocador, una pequeña, rosa. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque me di cuenta de que Ethan es un monstruo. Me usó igual que te usó a ti y a todos. Y cuando ya no me necesitara, también me habría tirado a la basura. ¿Y tu marido, Víctor? Víctor es un buen hombre. Fui idiota al traicionarlo. Ahora quiero, al menos, redimir parte de mi culpa. ¿Qué quieres a cambio? Dile a Víctor que lo siento y que sepa la verdad sobre el bebé. Después de ver a Pamela, Emily fue directamente a ver a la detective Vargas. La nueva información cambió el caso por completo. ¿Un asesinato por encargo?, preguntó Vargas. ¿Estás segura? Pamela está dispuesta a testificar y tiene pruebas. Entonces esto ya no es solo fraude. Es crimen organizado. Tenemos que montar una operación adicional. Vargas organizó de inmediato un registro en el apartamento de Pamela. Víctor les abrió y les mostró dónde estaba la memoria USB. Y allí, efectivamente, encontraron los mensajes de Ethan con 2 individuos, Miguel Moreno y Denis Castaño, hombres con antecedentes penales. Tenemos que resolver el problema con la esposa de forma radical, escribió Ethan. Después de que dé a luz, está deprimida. Un suicidio no sorprendería. Entendido. El pago, $200.000, la mitad por adelantado y la mitad después, respondió Moreno. De acuerdo. Emily leyó esos mensajes sintiendo un terror helado. No solo la engañaban, planeaban borrarla del mundo con la misma frialdad con la que una persona normal planea unas vacaciones. Tenemos que arrestar a Moreno y a Castaño, dijo Vargas. ¿Tienes información sobre ellos? No, pero puedo preguntarle al detective Castle. Tiene contactos en el submundo. Castle respondió rápido. En 2 horas envió un dossier. Miguel Moreno, sicario con 2 condenas por asesinato, Denis Castaño, su socio,
experto en simular accidentes profesionales. Si su plan hubiera salido bien, dijo Vargas, usted no habría sospechado nada y, en unos meses, habría sido víctima de un accidente. Por la noche, Emily se reunió con Víctor. Se veía triste, pero firme. ¿Pamela te mandó algún mensaje?, preguntó. Pide tu perdón y quiere que sepas que está embarazada. Víctor palideció. ¿De su hijo? Sí, según ella. Ustedes eran cuidadosos con él. Ella no lo fue. ¿Y ahora qué pasará con el bebé? Es decisión suya. Pero si lo tiene, lo criará sola. Ethan estará en prisión mucho tiempo, y yo no puedo perdonarla después de todo esto. Es tu derecho, Víctor. Nadie te va a juzgar. Víctor también quería empezar una vida nueva, libre de mentiras y traiciones. Él también había presentado el divorcio. Al día siguiente, arrestaron a Moreno y a Castaño. En el registro encontraron armas, documentos falsos y mensajes de otros clientes. Resultó que Ethan era solo uno de los muchos clientes del grupo. Esto se está convirtiendo en un caso federal, dijo Vargas. Probablemente lo transfieran a la oficina central. ¿Y qué pasará con Ethan? Se le añadirá intento de asesinato a los cargos de fraude. Ahora ya no se enfrenta a 10 años, sino a mucho más. Emily sintió una satisfacción extraña. La justicia se imponía por completo. Ethan recibiría lo que merecía por todos sus crímenes. Una semana después del arresto de Moreno y Castaño, la investigación subió a otro nivel. Emily recibió una citación, pero no la esperaban en el despacho de Vargas, sino en una gran sala de conferencias. En una mesa larga había varias personas con traje. En el centro, un hombre de unos 50 años, con medallas en el uniforme. Emily, le presento al coronel Samuel Black, jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado, dijo Vargas. Tome asiento. Lo que vamos a tratar ahora, dijo Black, debe mantenerse en la más estricta confidencialidad. Tenemos preguntas para usted. Adelante, les escucho. Gracias a usted hemos descubierto una gran red criminal. Pero creemos que su marido no es el líder, sino solo un ejecutor. ¿Quiere decir que tiene un jefe? Alguien que le da información sobre posibles víctimas, organiza la venta de propiedades robadas y le da protección. Emily frunció el ceño. En los mensajes de Ethan no se mencionaba ningún jefe. ¿Y de dónde sale esa información? Pamela Serrano ha dado una declaración adicional. Dice que Ethan se reunía con regularidad con cierto tío Nick. Le entregaba una parte de las ganancias y recibía instrucciones sobre nuevos objetivos. ¿Y quién es ese tío Nick? Aún no lo sabemos. Ethan se niega a hablar, pero tenemos pistas. Black sacó una carpeta con fotos. Las cámaras de seguridad captaron a su marido reuniéndose con un hombre mayor cerca de un restaurante en el Upper East Side. La última reunión fue 2 días antes del viaje a Miami. En las fotos, Emily vio a Ethan con un hombre de pelo canoso y abrigo caro. El rostro estaba de lado, pero se veía su silueta. ¿Le resulta familiar? No, nunca lo he visto. ¿Ethan ha hablado alguna vez por teléfono delante de usted con alguien a quien llamara tío Nick? Emily intentó recordar. Últimamente Ethan hablaba mucho por teléfono en otra habitación, pero no recordaba ese nombre. No recuerdo ninguna conversación así. Entendido. Entonces, otra pregunta. Ethan tenía acceso a la base de datos notarial, pero la información de clientes privados, ingresos, propiedades, eso venía de otro sitio. ¿De dónde exactamente? Por los robos, tenía una fuente en Hacienda o en el sistema bancario. Alguien le pasaba datos de ancianos ricos. Emily lo pensó. Era verdad. ¿Cómo sabía Ethan el estado civil, los herederos, el tamaño de los ahorros? ¿Podría ese tío Nick ser la fuente? Es muy probable. Por eso necesitamos su ayuda. ¿En qué? Queremos organizar una reunión entre Ethan y esa persona, bajo nuestro control. Pero para eso, Ethan tiene que contactarlo él mismo. ¿Y por qué lo haría? Si le prometemos una reducción de condena a cambio de colaborar, Black hizo una pausa. Si cree que puede escapar. ¿Cómo? ¿Quiere decir que lo van a sacar de la cárcel? Por supuesto, bajo nuestro control.
Ethan intentará contactar con su jefe y pedir ayuda. Nosotros interceptaremos el contacto y llegaremos a Tío Nick. El riesgo es mínimo. Ethan estará bajo vigilancia constante. Al primer intento real de fuga, lo volveremos a detener. Emily lo valoró. Era arriesgado, pero tentador. Desmantelar toda la red significaba proteger a futuras víctimas. De acuerdo, ¿qué tengo que hacer? Visitar a su marido en la cárcel. Decirle que está dispuesta a perdonarlo y ayudarlo. Quizá así comparta información sobre su jefe. Pero he pedido el divorcio. Dígale que ha cambiado de opinión, que el amor es más fuerte que el rencor. Lo importante es que le convenza de su sinceridad. Emily aceptó. Al día siguiente fue al centro donde retenían a Ethan. Su exmarido tenía un aspecto horrible, sin afeitar, delgado, con uniforme de preso. No quedaba nada de su arrogancia. Emily, no me lo creo. ¿Viniste? Sí, vine. Se sentó frente a él. ¿Cómo está Noah y el bebé? Perdóname. Fui un idiota. Pamela me engañó. El dinero me cegó. Están bien, mintió Emily. He pensado mucho en nosotros, en nuestra familia. ¿Y a qué conclusión llegaste? ¿A que no quiero destruir nuestra familia por tus errores? Sí, te equivocaste, pero podemos arreglarlo. Los ojos de Ethan se iluminaron de esperanza. ¿De verdad puedes perdonarme? Puedo. Con una condición. Dime toda la verdad sobre tus cómplices, sobre quién te ayudó, quién te daba información. Quizá la investigación sea más indulgente y te reduzcan la condena. Ethan dudó. Emily, es complicado. Hay gente a la que es mejor no molestar. ¿Qué gente? Influyente, conectada con el gobierno. Si hablo, no solo sufriré yo. Ethan, te enfrentas a cadena perpetua. No puede haber nada peor. Sí que puede. La gente como yo no dura mucho en prisión, sobre todo si se enteran de que he delatado a las personas equivocadas. ¿De quién estás hablando? Ethan miró alrededor para asegurarse de que el guardia no escuchaba. Tío Nick. Nicholas Ortega, subcomisionado del IRS. Él dirige toda la operación. Emily luchó por no mostrar sorpresa. Un alto cargo del gobierno estaba implicado. ¿Qué hace exactamente? Da información sobre contribuyentes ricos, listas de propiedades, datos de herederos, estado civil, y también brinda protección. Si algún familiar sospecha, entierra el caso. ¿A cambio de qué? La mitad de las ganancias. Ortega se lleva la parte más grande, pero también corre el mayor riesgo. Y ahora probablemente quiera deshacerse de mí. Sé demasiado sobre sus conexiones, sus cuentas en el extranjero, sus empresas pantalla. Ethan, ¿y si la investigación garantiza tu seguridad? ¿Qué seguridad? Ortega tiene conexiones en la fiscalía, en los juzgados, en la prisión. Puede alcanzarme en cualquier parte. Emily comprendió que ya tenía la pieza clave. Solo debía usarla bien. ¿Y si te escapas? ¿Escapar a dónde? Estoy en un centro de detención. Pero cualquier cosa puede pasar, un traslado al juzgado, un chequeo médico. Incluso si escapo, ¿a dónde iría sin dinero, sin documentos? Si consigo ver a tío Nick, él me ayudará si le sigo siendo útil. Ortega solo me ayudaría a esconderme si le sirvo. Y ahora soy un riesgo y una carga. Pero si le ofreces algo valioso, ¿cómo qué? Información sobre la investigación, que saben y que no saben. Ethan lo pensó. Quizá tengas razón. Si le cuento cómo va la investigación y le advierto del peligro, puede que me ayude a huir del país. Intenta contactarlo desde aquí. Todas las llamadas están vigiladas. Solo a través de un abogado o pasando una nota a un compañero. Ethan la miró con recelo. Emily, seguro que estás de mi lado, no trabajas para la investigación. Emily fingió sentirse herida. Ethan, soy tu esposa, la madre de tus hijos. Claro que siempre voy a estar de tu lado. Perdón. Creo que me estoy volviendo loco entre estas paredes. Lo entiendo. Lo importante es que encontremos la manera de sacarte de aquí. Ethan creyó en la sinceridad de Emily y prometió intentar contactar a Ortega.
Emily salió con sensación de victoria. En el coche llamó de inmediato al coronel Black. Samuel, tengo un nombre. Nicholas Ortega, subcomisionado del IRS. Ortega, vaya. Sospechábamos de su corrupción desde hace tiempo, pero no teníamos pruebas. Ahora las tendremos. Ethan está dispuesto a contactarlo. Sí. Excelente. Empecemos la operación. La operación para capturar a Ortega se llamó Operación Venganza. El coronel Black supervisó personalmente cada etapa. Emily había sido crucial, pero su participación activa terminaba ahí. A partir de ahora es demasiado peligroso, le explicó Black. Ortega es un adversario serio. Tiene conexiones, dinero, poder. Si descubre que trabajas con nosotros, podría intentar eliminarte. Pero quiero ver el final de este caso. Ya has hecho lo más importante. Nos has llevado hasta el jefe. El resto es trabajo de profesionales. Emily aceptó mantenerse al margen, pero pidió que la mantuvieran informada. Black prometió actualizarla con frecuencia. 3 días después, simularon la fuga de Ethan. Durante un traslado al juzgado, el furgón de presos tuvo un accidente, y en el caos, Ethan escapó. En realidad, estaba bajo control de los agentes. Ethan corrió y le pidió prestado un teléfono a un estudiante, fingiendo que llamaba a una ambulancia por un anciano que se había caído en la esquina. De memoria marcó el número de Ortega. Los agentes lo siguieron a distancia. Nicholas, soy Ethan. ¿Estás loco? Llamándome así, directamente. No tengo opción. Me escapé, pero me encontrarán pronto. Necesito ayuda. ¿Qué ayuda? Estoy quemado. Documentos, dinero, una forma de salir del país. Tengo información sobre la investigación. ¿Qué información? Saben lo de usted. Buscan a un tal tío Nick. Están a punto de localizarlo. Hubo un silencio largo. ¿Dónde estás ahora? En la ciudad, con un teléfono prestado. Luego me esconderé en el sótano de un edificio abandonado. Calle Vázquez, número 15. Sótano trasero. Espera ahí. En 1 hora irá alguien por ti. La llamada se cortó. Ethan devolvió el teléfono al estudiante, que se quedó desconcertado, y fue al lugar indicado, seguido por los agentes. 1 hora después, un Audi negro con cristales tintados llegó al edificio. 2 hombres con chaquetas de cuero bajaron y entraron al sótano. «Ethan», gritó uno. «Estoy aquí», respondió desde la oscuridad. «Vámonos. El jefe te espera». Lo metieron en el coche y se lo llevaron. 3 equipos lo siguieron alternando coches y motos. No podían perder el objetivo. El Audi se detuvo junto a un restaurante de lujo, el Mannerk, en la Gold Coast. Pasaron por la entrada trasera hasta un despacho privado en la 2ª planta. Detrás de un gran escritorio estaba Nicholas Ortega, un hombre de unos 60 años, pelo canoso y mirada helada. A su lado, 2 guardaespaldas. «Vaya, vaya, Ethan», dijo Ortega con irritación. «Menudo desastre has montado». «Nicholas, no es culpa mía. Mi esposa resultó ser más lista de lo que creí». «Tu esposa es un problema menor. El problema es que te hayan atrapado, y eso significa que nos estás arrastrando a todos». «Pero yo no he dicho nada. He estado callado como una tumba». «Por ahora, ¿y qué pasará cuando te enfrentes a cadena perpetua? Cantarás como un canario». «Me callaré. Lo juro». «Ethan, me has decepcionado. Invertí mucho en ti. Te di la oportunidad de hacer millones y lo has arruinado por una mujer. Deme una oportunidad de arreglarlo. Ayúdeme a salir del país. Desapareceré para siempre». Ortega sonrió con desprecio. «¿Al extranjero, me tomas por tonto? En 1 mes me venderías a servicios especiales extranjeros a cambio de asilo». «No, yo no soy un traidor. Todo el mundo es un traidor, Ethan. Cuando la vida está en juego, todos traicionan. ¿Sabes? Tengo una idea más radical». «¿Cuál?» «Mueres hoy en un intento de fuga. Los muertos no testifican». Ethan palideció. «Nicholas, no puede hacer eso». «Puedo y lo haré». «Alejandro, Víctor», les dijo a los guardaespaldas.
Llévenselo al bosque. Que sea desayuno para los perros salvajes. Los guardaespaldas avanzaron. Ethan retrocedió. Espera. Tengo información. Importante. ¿Qué información? Sobre la investigación. Están planeando una operación contra usted. Saben lo de sus cuentas. ¿Cómo lo sabes? Mi esposa me lo dijo. Está colaborando con la investigación. Ortega giró bruscamente. ¿Qué has dicho? Tu esposa trabaja para la policía. Sí. Se enteró de sus planes. Piensan arrestarlo mañana. Mientes. No. Compruébelo si quiere. En ese instante, la puerta del despacho se abrió de golpe. Entraron agentes con chalecos antibalas. Policía de Nueva York. Manos arriba. Ortega intentó sacar un arma, pero lo redujeron de inmediato. Sus guardaespaldas no se resistieron. Sabían que estaban acabados. Nicholas Ortega queda detenido por organizar un grupo criminal, corrupción y participación en fraude. Ortega miró a Ethan con odio puro. Al final me traicionaste, cabrón. Yo no quería. Te pudrirás en la cárcel, chivato. El propio coronel Black le puso las esposas a Ortega. Se acabó el juego, Nicholas. Sabemos lo de tus cuentas en el extranjero, tus empresas pantalla, tus sobornos. Hay suficiente para varias cadenas perpetuas. El arresto de Ortega fue una bomba. Un funcionario corrupto, el cerebro de un esquema criminal que había robado más de $1.000 millones al Estado. Casos así abrían portadas. Emily lo vio en la televisión. Ethan y Ortega esposados, imágenes de los registros, comentarios de expertos. La justicia había triunfado. Por la noche, el coronel Black llamó. Emily, la operación fue un éxito. Gracias a ti hemos desmantelado el mayor esquema de corrupción de los últimos años. ¿Y qué pasó con los otros cómplices? Todos detenidos. Ortega, su gente en el IRS, los agentes inmobiliarios, los tasadores, toda la red ha caído. ¿A cuántos años se enfrentan? Muchos. El tribunal lo decidirá. Y en cuanto a las indemnizaciones, todos los bienes están congelados. Las familias víctimas recibirán compensación completa. Una semana después se celebró la vista del divorcio de Emily y Ethan. El proceso duró media hora. Dadas las circunstancias, el tribunal no vio motivo para mantener el matrimonio. Al salir del juzgado, Emily se sintió ligera. Un capítulo oscuro de su vida había terminado. Por delante, un nuevo comienzo. Víctor Serrano también se había divorciado. Pamela firmó todos los documentos sin oponer resistencia. Fue condenada a 3 años gracias a su cooperación con la investigación. Decidió tener al bebé. Pasaron 6 meses desde el arresto de Ethan. La vida de Emily cambió por completo. Recibió la herencia de su tía, vendió el apartamento y compró una casa grande en una urbanización a las afueras de Nueva York, un lugar tranquilo con jardín, donde Noah, que ya tenía 5 años, podía jugar. Trabajaba en una pequeña clínica privada, buen ingreso, horarios flexibles, y tiempo de sobra para su hijo. Noah se adaptó rápido a la nueva vida. Los niños, en general, se adaptan fácilmente a los cambios. Fue a una nueva guardería, hizo amigos en el vecindario, y dejó de preguntar por su padre. «Mami, ¿tendré un papá nuevo?», preguntó una vez durante la cena. «No lo sé, cariño, ¿te gustaría?». «Quiero uno que sea bueno y que no nos haga daño». «Si algún día tenemos un papá nuevo, te aseguro que será bueno». Emily no mentía. Después de todo lo vivido, se había vuelto muy cautelosa con los hombres. La confianza había que ganársela. Víctor Serrano empezó a visitar su casa con frecuencia. Al principio venía por cosas prácticas, arreglos, reparaciones, ayudar con lo que hiciera falta. Luego las visitas se hicieron más frecuentes y menos profesionales. Víctor resultó ser un hombre maravilloso, honesto, fiable, trabajador, y conectó con Noah desde el primer momento. El niño se acercaba a él, como si percibiera su sinceridad y su bondad. «Tío Víctor, ¿puedes ser mi papá?», le preguntó Noah un día. Víctor se sonrojó y miró a Emily. «Eso no me toca decidirlo a mí, Noah. Eso lo deciden los adultos. Pero yo quiero que seas mi papá. Tú eres bueno».
Por la noche, cuando Noah ya dormía, Emily y Víctor hablaban en la cocina con un café. Emily, tengo que decirte algo, empezó él, dudando. Te escucho. Me encanta venir aquí. Me encanta estar contigo y con Noah. Me siento en casa. A mí también me gusta tu compañía. Quiero decir que se detuvo. Víctor, dilo. Estoy enamorado de ti. Sé que puede sonar extraño. Los dos hemos pasado por una traición, pero creo que podemos superarla. Emily se quedó en silencio, midiendo las palabras. A ella también le gustaba Víctor, pero después de Ethan le daba miedo abrir el corazón otra vez. Víctor, necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, no tengo prisa. Solo quería que supieras lo que siento. Se vieron 3 meses más antes de que Emily aceptara una relación seria. Víctor fue paciente, entendiendo lo que ella había vivido y sin presionarla. Su boda fue sencilla, solo con amigos cercanos. El señor Roth también asistió, y con el tiempo se había convertido no solo en su abogado, sino en un verdadero amigo. Emily, eres increíblemente valiente, dijo en un brindis. Pocas mujeres son capaces de luchar con tanta maestría por la justicia. Eres una inspiración. El coronel Black envió un telegrama: les deseo toda la felicidad. Tu valentía destapó un enorme esquema criminal. Eres una auténtica heroína. Por la noche, los recién casados se quedaron solos. Noah dormía. Emily y Víctor estaban sentados en la terraza, mirando las estrellas. ¿Eres feliz?, preguntó Emily. ¿Qué quieres decir? Por haber unido tu vida a la de una mujer con un pasado como el mío. Emily, tu pasado es lo que demuestra lo fuerte que eres. No te rompiste. No te volviste amarga. No te rendiste. Al contrario, luchaste hasta el final. Hay muy pocas mujeres así. ¿Y no te da miedo que yo vuelva a descubrir algo?, bromeó ella. Estoy aterrorizado, respondió Víctor en serio. Por eso siempre voy a ser honesto contigo. Me dolería más engañarte que cualquier otra cosa. Se rieron. En el año que llevaban conociéndose, Víctor nunca le dio un motivo para dudar. Era un libro abierto, sin secretos, sin dobles vidas. El juicio de Ethan, Ortega y sus cómplices fue cubierto ampliamente por los medios. Lo llamaron el caso del siglo y una victoria de la justicia. Emily asistió a todas las sesiones como víctima y testigo. Ver a Ethan de nuevo era doloroso, pero necesario. Esa historia tenía que cerrarse. Ethan estaba irreconocible. Había adelgazado, encanecido, y sus ojos habían perdido el brillo. No quedaba nada del abogado arrogante. En su testimonio intentó justificarse varias veces. Yo no quería hacerle daño a mi esposa. Estaba confundido. Me influenciaron. ¿Influenciado por quién?, preguntó el fiscal. Por Ortega. Me obligó a entrar en el esquema. Me amenazó. Y el intento de asesinato de su esposa también lo obligó a eso. Yo no iba a matarla. Eran solo palabras. Tenemos mensajes con el sicario. Usted pagó un adelanto de $100,000. Ethan se quedó en silencio. No tenía sentido seguir justificándose. Las pruebas eran aplastantes. Ortega, en cambio, se mantuvo más digno. No se justificó, no culpó a nadie. Guardaba silencio o respondía con monosílabos. ¿Admite su culpabilidad?, preguntó la jueza en parte. ¿En qué exactamente? En corrupción. Lo demás, que lo decida el tribunal. El juicio duró 3 meses. Durante ese tiempo interrogaron a decenas de testigos y revisaron cientos de documentos. La sentencia fue dura. Nicholas Ortega fue condenado a cadena perpetua. Ethan Hayes a 31 años de prisión. Pamela a 3 años. Al salir del juzgado, Emily sintió alivio. Por fin, la historia había terminado. Ethan ya no volvería a engañar, robar ni traicionar. Afuera, Víctor la esperaba con Noah. ¿Qué tal fue?, preguntó Víctor abrazando a su esposa. Se acabó. Le han caído 31 años. Es mucho tiempo. Es justo. Para un crimen así y un plan de asesinato, debería ser más. ¿Y cómo te sientes? Emily lo pensó. ¿Qué sentía en realidad? Alegría, satisfacción,
¿Lástima? Paz, respondió al fin. Se hizo justicia. Ahora podemos seguir. Esa noche, en casa, celebraron el final del juicio con una celebración familiar sencilla. Brindaron con una copa de vino tinto por la nueva vida. En poco más de un año, todo había cambiado. De esposa engañada, Emily había pasado a ser una mujer felizmente casada. De víctima, a heroína. De alguien a quien casi le roban y matan, a alguien que llevó justicia a muchas familias. Pasaron 5 años desde el arresto de Ethan. Durante ese tiempo, la vida de Emily se estabilizó por completo. Siguió trabajando. Su reputación como médica era impecable. Los pacientes apreciaban su profesionalidad y su humanidad. Y su familia creció. Hace 3 años, ella y Víctor tuvieron una hija, Anna. Se convirtió en el centro del universo. Noah adoraba a su hermanita y ayudaba a sus padres a cuidarla. Ahora tenemos una gran familia, decía Víctor mirando a los niños en la mesa, justo como siempre soñé. Emily también era feliz. Después de tantas pruebas, valoraba aún más el calor del hogar, la lealtad, la felicidad simple de la maternidad. Ethan cumplía condena en una prisión de máxima seguridad. En 5 años, nunca escribió, llamó ni intentó ver a su hijo. Noah casi había olvidado a su padre biológico. Para él, su padre era Víctor. ¿Dónde está mi papá de verdad?, preguntó una mañana. Vive muy lejos, respondió Emily. Hizo algo malo y ahora lo está pagando. ¿Y va a volver? No pronto. Y aunque vuelva, no tendremos contacto con él. ¿Por qué? Porque hizo daño a nuestra familia, y de las personas que te hacen daño tienes que mantenerte lejos. Noah asintió como un pequeño filósofo. Los niños entienden más de lo que los adultos creen. Pamela cumplió su condena y se mudó a otra ciudad. Según rumores, se casó. A Emily ya no le interesaba su destino. Ese capítulo estaba cerrado. A Ortega le añadieron otra condena por intentar sobornar a la administración penitenciaria. Las familias víctimas recibieron compensación completa. Muchas siguieron siendo amigas de Emily, agradecidas por su ayuda. En su cumpleaños, Max Morales vino con su esposa, Soledad Castro con sus hijos. Ya no eran simples conocidos, sino amigos de verdad. Salvaste a nuestra familia, dijo la madre de Max. Si no fuera por ti, habríamos perdido la casa que nos dejó nuestra abuela. Yo solo me estaba defendiendo, respondió Emily. Y ayudar a los demás salió de forma natural. El señor Roth también era un visitante frecuente. Los unía no solo una amistad profesional, sino una personal. Emily, tú me cambiaste la vida, confesó una vez. Trabajar en tu caso me mostró que el derecho puede ser no solo un negocio, sino un servicio a la justicia. ¿Y qué cambió? Ahora tomo casos no solo de clientes ricos. Ayudo a gente sencilla que ha sido víctima de estafadores. Eso es maravilloso. Significa que nuestra historia trajo algo bueno, no solo para nuestra familia. De vez en cuando, el coronel Black llamaba para preguntar por la familia. ¿Cómo estás, Emily?, decía. Muy bien, Samuel. Vivimos tranquilos, criando a los niños, y sin historias de crímenes. Ya no. No más. Gracias a Dios. Qué pena. Serías una gran detective. Gracias, pero prefiero curar a la gente que atrapar criminales. En el 5º aniversario del arresto de Ethan, la familia fue a su casa de campo. Pasaban allí fines de semana y vacaciones, junto al río, recibían invitados y organizaban reuniones familiares. Mami, cuéntame la historia del tío malo, pidió Anna, que ya tenía 3 años, sentada en el regazo de Emily. ¿Qué tío malo? El que quería quitarnos la casa. Los niños conocían una versión general, sin detalles aterradores, adaptada para ellos. Érase una vez un tío malo que engañaba a la gente, empezó Emily. Les robaba sus casas y su dinero. Y también quería robarnos nuestra casa. ¿Y qué hizo mami? Mami descubrió sus planes y se lo dijo a la policía. ¿Y la policía atrapó al tío malo? Sí, lo atrapó y lo metió en la cárcel. ¿Y no va a salir? No pronto. Y cuando salga, nosotros viviremos en otro lugar, y papá Víctor seguirá con nosotros. Claro, cariño.
Papá Víctor siempre estará con nosotros. Anna, satisfecha, se fue a jugar con su hermano. Emily la siguió con la mirada, pensando en cómo había cambiado la vida. Hace 5 años era la esposa infeliz de un estafador, ignorante de la doble vida de su marido. Ahora era una madre feliz de 2, una médica exitosa y la esposa querida de un buen hombre. Víctor se acercó, la abrazó y se sentó a su lado. Se quedaron en silencio, de la mano, cada uno con sus pensamientos. En 5 años habían aprendido a valorar las alegrías simples, cenas familiares, risas de los niños, conversaciones nocturnas, planes para el futuro. En algún lugar, Ethan cumplía condena, pensando en lo estúpidamente que lo había perdido todo. Pamela criaba a un hijo en otra ciudad, intentando olvidar el pasado. Ortega pasaba sus últimos días en una celda, y Emily había construido una vida nueva sobre las ruinas de la antigua, sin mentiras, sin traiciones, sin miedo, con amor, confianza y fe en la justicia. Secretos de familia, así podría llamarse esta historia, pero los secretos fueron revelados y la familia encontró una nueva felicidad.